Hola, hola, hola. Mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y tengo el placer de ofrecerles esta masterclass, las bases de la salud natural. Para quienes no me conocen, tengo ya muchos años como docente en el área de la naturopatía. Mi tesis doctoral estuvo enfocado precisamente en el tema de la educación para una, digamos, visión de la salud natural, la alimentación natural, bien, desde otros paradigmas, desde otros enfoques. Así que esto en gran medida es parte de todo este trabajo de años que hemos venido desarrollando, que he venido desarrollando incluso a nivel doctoral. Así que, sin más preámbulos, iniciemos con las bases de la salud natural. Muy bien, ¿qué te ofrecemos? Las bases de la salud desde un enfoque naturopático. Y esto es clave, porque dependiendo del enfoque, del paradigma del que partamos, vamos a tener ligeras diferencias o profundas diferencias en gran medida de lo que nosotros entendemos como salud, como lo que se llama el fenómeno salud-enfermedad. Muy bien, ¿y qué es lo que caracteriza la naturopatía, cosa que a lo que amo, arte, ciencia que amo? Pues el enfoque holístico y vitalista. ¿Qué es un enfoque holístico? Que es un enfoque, bien, que como lo dice la palabra holos, que es digamos, el origen de la palabra holística es holos, todo, el todo, procura entender la realidad y en este caso el fenómeno salud-enfermedad, tratando de comprender la totalidad, evitando quedarnos en especializaciones, en partes, en fragmentos, y ver siempre desde el concepto de la sinergia, es decir, la relación que hay entre las diversas dimensiones, factores que están asociados a un fenómeno, en este caso el fenómeno salud-enfermedad. ¿Y por qué es vitalista? Porque consideramos que hay un impulso vital que nos mantiene vivos, pero que además también nos mantiene sanos. Es decir, la naturaleza siempre está moviéndose para mantener cada sistema, nuestro organismo un sistema, el enfoque holístico es sistémico, y ese sistema siempre está, digamos, buscando estar en equilibrio, lo que nosotros llamaríamos salud. Bien, es un proceso vital, es un proceso en el que tú no piensas, que siempre está operando. ¿Por qué no opera todo el tiempo? ¿Por qué nos enfermamos? Porque no seguimos en nuestro estilo de vida la vía de la naturaleza, la dirección de la misma naturaleza. Esto es interesante porque por un lado, en el modelo convencional, que no es holístico ni vitalista, por una parte se fragmenta demasiado la realidad. Y esa fragmentación se ve en las disciplinas, en las especialidades. El gastroenterólogo, el neurólogo, el inmunólogo, el psicólogo, el antropólogo, cada quien ve una parte por separado, pero en la realidad todo está unido. Por eso el enfoque holístico dice, vamos más allá de la especialización. No es que esté mal la especialización, no es que negamos la especialización, pero buscamos ir mucho más allá. Y es importante también lo vitalista. ¿Por qué? Porque digamos que el modelo convencional es más mecánico y concibe la enfermedad o los síntomas de la enfermedad más bien como defectos de una máquina que hay que reparar. Entonces el especialista es como un mecánico. Eso está cambiando, obviamente, pero es el origen de ese enfoque y toda su praxis, su visión, sus diagnósticos parten de la separación. Cada especialista ve una parte, bien, eso lo hace muy costoso, muy lento, bien. Y por otra parte, pues la enfermedad es vista como un defecto, mientras que en la naturopatía los síntomas siempre son vistos como el mismo organismo en su proceso homeostático de equilibrio, procurando estar sano. Bien, entonces en vez de atacar síntomas, bien, siempre cito a Manuel Lezeta Charán, ese extraordinario naturópata chileno, que en una ponencia que dio en Nueva York, él decía, el título era "No cures, normaliza". Bien, porque curar para él era algo lo que hacía el médico convencional, que era atacar el síntoma, mientras que normalizar era ir en la misma dirección de la naturaleza para que pues se genere todos esos procesos maravillosos homeostáticos y el sistema vuelve al equilibrio. Así que otro factor fundamental u otro concepto clave es que es multicausal. Todo fenómeno asociado a la salud y la enfermedad son multicausales. En el modelo convencional fragmentario, cada especialista ve una parte. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar a una persona con un problema metabólico como diabetes y me enfoco básicamente en el tema de la glucosa, un fármaco como metformina y las otras partes, los otros elementos asociados a el metabolismo son invisibilizados o poco considerados. Bien, tú dirás, bueno, pero claro, es lógico, lo que necesito es un fármaco para evitar que sube la glucosa. Pero ahí hay aspectos mentales, emocionales, sociales, ambientales, de estilo de vida, alimentación, que es el gran concepto integrador, que está asociado a este desequilibrio. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar esos cambios integrales de estilo de vida y alimentación. Bien, por eso
El concepto de multicausalidad es clave. Mientras que en el modelo convencional se está buscando siempre una causa, atacando esa causa, una infección, patógeno, atacar el patógeno. En la naturopatía siempre vemos más allá de una única causa. Obviamente hay causas más importantes que otras. Pero digamos, incluso en una enfermedad infecciosa, bien, esta infección puede estar asociada también a estilo de vida. Por ejemplo, en una casa, en una familia, hay alguien que tiene hepatitis y otra persona no tiene. Y viven en la misma casa, son parejas, son esposos y comen prácticamente, pues utilizan los mismos implementos. Bueno, probablemente hayan una serie de condiciones, pueden ser estrés, alimentación, falta de ejercicio, sedentarismo, que hagan que este organismo esté más débil y sea más propenso a tener una enfermedad infecciosa, mientras que el otro organismo, que está más fuerte por distintos factores, pues no padece de la infección. Bien, esto es un pequeño ejemplo para que vean la importancia de la multicausalidad. Y por supuesto el concepto de la sinergia, es decir, ver siempre sobre, más allá de la especialización y las partes en las que separamos la realidad, cómo están interconectadas incluso aquellos elementos que no son fáciles de observar. Por eso hacemos la clasificación o hacemos esta gráfica, este dibujo, para tratar de identificar dimensiones que siempre, en todo caso, tenemos que estar observando. Por un lado, el aspecto físico, como les decía, el médico convencional se va a enfocar en lo físico. Bueno, diabetes, problema con la glucosa, problema con la insulina, vamos a utilizar metformina para evitar que la glucosa se dispare. Y no vas a considerar aspectos como el estrés, que también hace que dispare glucosa, o el estilo de vida, los hábitos. Probablemente sí se hagan algunas recomendaciones, pero no en la profundidad. E incluso aspectos de gestión emocional, te mandan al psicólogo, bien, tienes que gastar más dinero, es mucho más lento. Bien, no significa que no puedas ir a un psicólogo, significa es que el propio modelo separa tanto que lo hace muy burocrático, muy costoso, y cada especialista está viendo una parte. Siempre cito también al filósofo francés Edgar Morin, que él decía que la visión del modelo científico moderno, que es fragmentario, lleva a la hiperespecialización. Y el problema de la hiperespecialización es que cada especialista deja de entender la totalidad y se enfoca solamente en un área. Eso es muy bueno porque te permite profundizar muchísimo, pero pierdes parte de la totalidad. Entonces, más allá de negar las especializaciones, siempre, incluso un especialista tiene que ir hacia una visión que Edgar Morin llamaba compleja, nosotros llamamos holística, pero va apuntando más o menos a lo mismo. Bien, y bueno, citando también a Hipócrates, el padre de la medicina en Occidente, por allá en la antigua Grecia, que decía, son las fuerzas de la naturaleza que están en cada uno de nosotros las que realmente sanan. Por lo tanto, el terapeuta o médico tiene que ayudar a la naturaleza a ir a esa misma dirección. Por eso es un enfoque vitalista. Hay un impulso vital que se expresa en la homeostasis, en los millones de procesos que se dan de instante en instante para mantenernos en equilibrio, para sanarnos. Todo sistema natural tiende al equilibrio. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque no vamos viviendo en consecución a las leyes de la naturaleza. Así que estas son algunas de las cosas maravillosas de este enfoque. Por eso las bases de la salud natural son tan importantes. Tanto para prevenir como para tratar, para vivir, tenemos que estar conscientes de estas bases de la salud. Que además, yo planteo siempre que estas bases de la salud son innegociables. No son, digamos, no están asociadas a una interpretación filosófica, a una interpretación ideológica, política, no. Son parte de nuestra naturaleza. En la naturopatía, además, nos vemos como parte de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que vivir en consecución a la naturaleza. Aunque tú ideológicamente te autopercibas de una manera diferente o creas que no es así, tarde o temprano vas a generar desequilibrio si no vives en función de la naturaleza. Por eso, estas bases de la salud nos van a ayudar a comprender, a evaluar, a diagnosticar, pero también a orientar, a tratar y a vivir en función de qué? De una vida feliz, de una vida próspera, de una vida saludable. ¿Por qué? Porque vivimos bajo las leyes de la naturaleza, que no son escritas por el hombre, no son interpretadas por ninguna ideología, sino son lo que son. La vida es, y la vida es esa, y nosotros somos parte de la naturaleza, por lo tanto, tenemos que vivir en función de ella para estar sanos, felices y prósperos. Usted es libre de vivir como usted quiera, pero usted tiene que tener conciencia que sus decisiones pueden tener consecuencias si no vivimos en armonía con las leyes de la naturaleza. La primera de las bases para nosotros, bien, es gestión emocional y sistema de creencias. ¿Por qué?
Porque tu estilo de vida va a depender de tu sistema de creencias y tu sistema de creencias también va a depender de tu gestión emocional. Esto es fundamental. Hoy en día, gracias a la neurociencia, se han descubierto muchas cosas que nos explican el por qué lo que ya entendían los naturópatas se da y es cierto. Por ejemplo, el tema emocional. Y como decía Humberto Maturana, todo sistema de creencias está basado en un sistema emocional. No por un tema filosófico, es por un tema biológico. Así funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo funciona así. Primero es emociones y luego se racionaliza. La gestión emocional entonces es fundamental porque en función de tus emociones y de tu sistema de creencias que dependen de tu sociedad, bien, por eso acá, volvemos acá atrás, vemos que hay dimensiones físicas, mentales, emocionales, sociales. Lo social determina tu mentalidad y tus emociones, pero tú tienes el poder de tener conciencia de cómo la sociedad puede estar introyectando valores, hábitos que no están en coherencia con la salud, con la naturaleza. Y por supuesto todo está dentro del ambiente de donde vives. Y no es lo mismo alguien que vive en Chile, que vive en Venezuela o vive en Puerto Rico. Hay recursos disponibles distintos, temperatura ambiental, todo eso cambia tu cuerpo y también tus requerimientos. Así que la gestión emocional es fundamental y hay que entender esa relación con la sociedad de una manera crítica y entender cómo ese sistema de creencia realmente me está ayudando a vivir en coherencia con la naturaleza o no. Por lo tanto, siempre hay que transformarla viendo en un punto de vista crítica, pero con compasión, con amor, porque además, como decía Humberto Maturana también, somos seres amorosos. Todos los seres vivos somos seres amorosos. ¿Y qué es el amor? El amor es el impulso vital, volvemos al vitalismo, un impulso vital que lleva que los distintos individuos se relacionen armoniosamente. Individuos de una misma especie y de distintas especies. Ejemplo que yo siempre doy, la relación armónica que debe existir entre los microorganismos que están en nuestros intestinos, la microbiota intestinal y nosotros. Antes pensábamos que era una relación, digamos, de guerra, bien, como decía también Francisco Varela, otro extraordinario científico chileno, que en el sistema inmunológico se tomaron las metáforas del mundo militar. Entonces hablamos del sistema de defensa, la guerra contra los microorganismos, pero en realidad lo que tenemos que tener es una relación armónica, cosa que se empieza a descubrir apenas en la década de los 90 del siglo XX. Bien, entonces todo, digamos, el impulso vital es un impulso amoroso, en tanto es un impulso de relaciones armónicas. ¿Y por qué no hay una relación armónica? Porque rompemos esa relación natural a través de creencias, sistemas de vida, entre otros elementos. Bien, entonces la gestión emocional es fundamental. Otro tema que nos ha dado la neurociencia es lo que ocurre, por ejemplo, con las emociones. No hay que negarlas. Maturana decía, el error del mundo moderno es pensar que somos seres racionales y tratamos de ocultar las emociones, pero las emociones están ahí, nunca dejan de existir. Bien, lo que pasa es que hay distintos tipos de emociones y distintas formas de gestionar las emociones. Las emociones de estrés, que podemos decir el miedo, por ejemplo, son muy buenas cuando el animal está frente a un depredador. Aparece el tigre y libera hormonas de estrés que te van a llevar a lo que llaman los anglosajones fight or flight, o pelear o volar, o ir o huir. Bien, o paralizarte, que es otra opción, ¿no? Me paralizo para que el depredador no me vea. Una vez que ocurre que estás a salvo del peligro, tú vuelves al estado de normalidad y listo, pasó. Esa emoción fue fundamental. El problema se da cuando está desregulada. Bien, y en el mundo moderno, además, con este gran cerebro enorme, maravilloso que tenemos, que creamos imágenes mentales permanentemente, eso genera que tú estés liberando hormonas de estrés por ideas. El dólar, la economía, la política, la guerra, etcétera. Cosas que no están pasando en tu entorno y tú sigues disparando esas hormonas de estrés. ¿Qué ocurre con esas hormonas de estrés? Esas hormonas de estrés van a generar una serie de cambios fisiológicos como disparar la glucosa sanguínea. ¿Por qué? Porque necesitas fuente de energía rápida porque vas a correr o huir, pero no estás ni corriendo ni huyendo, sino estás frente al computador o al dispositivo, al celular, viendo el internet, viendo noticias, pensando cosas terribles. Bien, entonces ahí entra el sistema de creencias. ¿Cómo gestiono mis emociones? Por otra parte, también aumenta la tensión arterial. Todos los fenómenos de homeostasis se reducen. Los procesos de desinflamación natural se reducen. Porque el organismo prioriza, dice, de nada me sirve desinflamar, digerir bien los alimentos, mantener bien todo en correcto estado. Incluso la energía que estoy utilizando para mantener mi sistema inmunológico
digamos, de manera adecuada, lo voy a reducir porque estoy frente a un peligro. Antes de que me coma el tigre, toda mi energía va a estar en función de huir o pelear. Simplemente de sobrellevar el peligro. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre ahí es que efectivamente, si lo mantienes por largo periodo de tiempo, tus procesos homeostáticos se desequilibran y empiezan a generarse múltiples problemas. Pero por otra parte viene otra cosa interesantísima, lo ha desarrollado muy bien Bruce Lipton, que es un biólogo que trabajó mucho tiempo en el área de genética, trabajó con el tema de la epigenética y que hoy en día se dedicó a ser un divulgador. Tiene un libro maravilloso, se llama La biología de la creencia. Y tiene otro libro maravilloso que se llama El efecto de la luna de miel, que descubrió que cuando uno se siente feliz, hace cosas que le gusta, disfruta, abraza, libera hormonas. Hoy se habla del estrés, de la oxitocina cuando abrazamos, de las endorfinas cuando sentimos placer, de la serotonina cuando me siento feliz. Cultivando actividades que me hacen sentir bien, hacen que libere hormonas y neurotransmisores, que son las que generan esa sensación, pero que a su vez estimulan todos los procesos homeostáticos. Por eso le llamamos la farmacia interna. Es decir, que cultivando, gestionando adecuadamente tus emociones, dándote cuenta de manera profunda y con esa capacidad extraordinaria que tenemos, pues antes además se hablaba de 5 sentidos, gusto, oído, tacto, vista y olfato, pero hoy se habla de la propiocepción, que yo me puedo dar cuenta de cómo está mi postura corporal sin verla. Bien, cuando hacemos yoga es muy fácil de entender. Coloca la mano de esta manera y la persona cree que la tiene derecha y resulta que está así y no se ha dado cuenta y lo empieza a desarrollar y ya después sin verse en un espejo puede darse cuenta cómo está su postura, va desarrollándola. Tenemos otra que es la interocepción, que es la capacidad que tenemos de percibir cómo están nuestros órganos. Si estoy inflamado, si tengo gastritis, mi cuerpo va a mandar señales y yo puedo identificar qué es lo que está ocurriendo. El problema es que lo olvidamos o que lo bloqueamos por la cultura. Y por otra parte tenemos la introspección, que es la más importante porque podemos darnos cuenta incluso cómo creamos pensamientos y emociones y modificarlos para sanarnos. Así que este es la primera base, por eso para mí es la más importante. Si tú quieres hacer cambios de cualquier tipo, de alimentación, de ejercicio, etcétera, primero empieza por cambiar sistema de creencias y aprender a gestionar adecuadamente tus emociones. Segundo, que tiene relación, segunda base, que tiene relación con la gestión emocional y el sistema de creencias, es el sentido profundo de la vida. La vida tiene un sentido profundo que tenemos que construir. Esto lo desarrolló muy bien el psicólogo, el psicoanalista, el psiquiatra Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido. Extraordinario, lo pueden conseguir en PDF. Este libro, todo lo que él planteó es que el ser humano necesita construir un sentido de la vida. De hecho, él fue judío y estuvo en Auschwitz, en el campo de concentración de los nazis, y él pudo darse cuenta de que quienes tenían un sentido profundo de la vida tenían más probabilidades de sobrevivir, eran más resilientes en situaciones adversas tan terribles como un campo de concentración. De ahí él empezó a desarrollar todo su concepto del sentido de la vida y su terapéutica llamada la logoterapia, que era una conversación buscando que el ser humano desarrollara sentido de la vida. Y esto nos lleva a la confianza. Maturana también planteaba que esa biología del amor se fundamenta en la confianza. Él explicaba cómo el bebé al nacer estaba en plena confianza con sus padres, que una mariposa cuando nace está en confianza. La confianza es un estado de equilibrio en el que no estás en alerta. Nosotros siempre decimos, el cuerpo físico entiende solamente 2 grandes, modos. Alerta, que es el estrés, o confianza. Y es el estado de confianza el que nos sana. Por eso, solamente podemos tener confianza cuando tenemos un sentido profundo de la vida. Por ejemplo, venimos a vivir, a ser felices, bien, a transformarnos de instante en instante, a vivir en armonía con la naturaleza, en confianza, porque eso es lo que me va a permitir estar sano y que mi cerebro funcione mejor, porque las hormonas de estrés que van a hacer con mi neocorteza van a bloquearla, porque si estás frente a un depredador como un tigre, tú no vas a empezar a pensar en cuántas rayas tiene el tigre. Tú tienes que bloquear el pensamiento y solo vas a pensar en huir. Por ejemplo, muchas veces en un examen en la escuela, en la universidad, lo único que pensabas por las hormonas de estrés, quiero huir. ¿Por qué me metí en este curso? Porque estoy estudiando acá, yo no debía haber estudiado esto, tenían razón los que me dijeron que no me metiera. Tu cerebro solamente puede pensar en huir porque está percibiendo que ese examen es un depredador, un tigre que te quiere comer, pero no lo es. Y ahí viene todo el tema de confianza en la vida. Por ejemplo, a la hora de una evaluación, yo siempre les planteo a las personas, un día antes no estudie, estudia muchos días antes y el día anterior dedícate a liberar hormonas de sanación, tu farmacia interna, y a cultivar la confianza.
y ve siempre con la mayor confianza al examen. ¿Y qué ocurre? Sale mucho mejor. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, los neurocientíficos saben, que si estás en un ambiente o en un estado interno, porque además estos son estados internos que están más allá de lo que ocurre en tu entorno, si estás en confianza, tu sistema neurológico funciona mucho mejor. Y además, lo que decimos los naturópatas, liberas tu farmacia interna, por lo tanto, la confianza también, para mí, es la primera medicina. Así que, sin más preámbulo, vamos al tercero. Trabajo productivo. Esto lo planteaba Lesaeta Charán en una frase cuando él hablaba de las bases de la salud, en su libro La medicina natural al alcance de todos, extraordinario libro, también se puede descargar en PDF, en internet. Él hablaba de nunca estar ocioso. ¿Qué significaba nunca estar ocioso? Trabajo, sentirse útil, sentirse productivo, no solamente desde un punto de vista mercantil o crematístico, también implica apoyar a la familia, si soy un adulto mayor, apoyar en la crianza de mis nietos, o a lo mejor no tengo hijos ni nietos, pero estoy ayudando a la comunidad, con mis amigos, tengo un proyecto de vida, un sentido de la vida que me motoriza. Eso es fundamental, fundamental para la salud. Una persona ociosa no tiene ritmo y no puede descansar bien, como decía también Lisa Tacharán. Para descansar hay que trabajar, y trabajar también es hacer ejercicio, estar activo, tener ritmo. Bien, todo eso es fundamental. Esto no es cuestión de mero interpretación. Lo que sí puede ser interpretativo es cuál es tu sistema de creencia. Lo que sí puede ser interpretativo son las herramientas que usas para la gestión emocional, qué tipo de trabajo tienes, qué tipo de actividad realizas en el día a día, pero de que tienes que gestionar adecuadamente tus emociones, tener un sistema de creencia adecuado, saludable, acorde a la naturaleza, que tienes que tener confianza en la vida, un sentido profundo en la vida. Puede ser Dios, puede ser la comunidad, puede ser lo que tú quieras, la vida misma. Pero tiene que haber un sentido profundo en la vida que ordene, que analice esa energía vital. Y igualmente con el trabajo productivo, cual sea el trabajo tuyo, siempre y cuando vamos a ver otros elementos, no nos volvamos, como dicen los anglosajones, workaholic, una persona que está, digamos, trabaja sin descanso, que también eso puede generar daño. Vamos a ver más adelante otro de los principios, que es moderación en todo, incluyendo en el trabajo, pero no podemos estar ociosos, porque el ocio también, ojo, no significa no tengamos momentos de descanso. Bien, pero no significa tampoco estar sin nada que hacer, porque eso de alguna u otra manera nos va a llevar al estrés, conflictos sociales, conflictos económicos, es decir, hay distintos elementos. Siempre están entonces, y el trabajo no es malo, porque también se ha cultivado la idea que el trabajo es malo, que es una especie de maldición del humano. Y pues no, el trabajo es bueno, el trabajo nos mantiene sanos. Aquí en Venezuela hubo un científico llamado Jacinto Convid, muy, muy importante porque tuvo descubrimientos interesantísimos y vivió más de 100 años, y una de las cosas que le preguntaba de cuál era su secreto, y él decía, nunca he dejado de trabajar, nunca me jubilé, nunca me jubilé. Es decir, obviamente tenía su jubilación, pero él nunca dejó de trabajar, de estudiar. Obviamente a los 100 años no tenía la actividad física de cuando tenía 30, pero nunca dejaba de hacer su trabajo intelectual, de investigativo, divulgativo, entre otras cosas. Cuarto, relaciones armónicas. Este es otro elemento también fundamental. Relacionarnos armónicamente, como decíamos, la biología del amar, el impulso vital del amor es relacionarnos armónicamente con todo. Hay estudios interesantísimos, tanto, por ejemplo, con el tema que vimos anteriormente, el trabajo productivo, pero también con las relaciones. Bien, una investigación que yo siempre cito, que lo divulgaron por la BBC de Londres, era sobre unas monjas que eran muy longevas en un monasterio y pues las más mayores empezaron a estudiar y se dieron cuenta que había unas que estaban desarrollando Alzheimer y otras no. Había una muy, muy mayor, cercana a los 100 años, que estaba en perfecta, digamos, para su edad, tenía todas sus condiciones cognitivas pues en perfecto estado. Cuando muere, el investigador le pide permiso que cuando muera le cediera el cerebro para estudiarlo, porque querían ver cómo una persona tan mayor tenía tan buenas capacidades. ¿Qué se dieron cuenta? Cuando vieron el cerebro, era el cerebro propio de una persona con Alzheimer, que tiene una especie de agujeros por todos lados. ¿Cómo no había desarrollado Alzheimer? Porque el cerebro tiene todo ese fenómeno maravilloso llamado neuroplasticidad y va creando nuevas conexiones. Y a pesar de que por la edad haya tenido estos agujeros, digamos, estos espacios
de deterioro propio de la edad, nunca había desarrollado el Alzheimer. Y dentro de las características que tenía, era una persona que conversaba, que tenía una vida social muy amplia, que estaba siempre colaborando. También otras investigaciones saben que los adultos mayores que se aíslan, que no tienen o que tienen relaciones de conflicto, y eso tiene que ver, volvamos al sistema de creencias y gestión emocional, tienen más probabilidades de sufrir problemas neurodegenerativos. Mientras que una persona que se relaciona, está en actividad permanente, no se aísla, tiene más salud en general, no solamente neurológica, incluso sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Así que las relaciones armónicas es otro elemento. Hay personas, yendo a la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, él le llama la inteligencia interpersonal, la inteligencia social, la capacidad de relacionarme. Hay personas que por su propia característica, su crianza, puedan tener menos desarrollado esa inteligencia, pero la puedes desarrollar. Bien. Y yo siempre digo, yo me relaciono, trato de relacionarme con todo el mundo en todos los espacios en los que estoy, incluso con personas que no tengo mucho que compartir. Y quizás están hablando de temas que a mí no me interesan demasiado, pero a mí lo que me importa es relacionarme armónicamente y puedo aprender del otro, aunque pues, en un primer momento sienta que no tenga nada que compartir con esta persona. Así que esto es fundamental también, las relaciones armónicas. Muy bien. Alimentación adecuada. Fíjense que la coloco de quinta, no está de primera. Antes yo la ponía de primera, ahora la pongo de quinta. Bien. Y la alimentación adecuada, natural, depende de cada persona. Si quieren saber más, tienen muchas masterclass de nutrición natural, tienen diplomados en el Instituto de Medicina Natural. Así que no tenemos el tiempo acá de desarrollarla, pero sí podemos decir que no todo el mundo le conviene la misma alimentación, no solamente por temas de edad, de género, desequilibrio, sino hay otros elementos genéticos, epigenéticos, memoria intestinal, sensibilidades. Lo más importante es que sea una alimentación natural, evitar los alimentos procesados y ultraprocesados, que estén bien adecuados según la trofología, que es el arte y ciencia de combinar los alimentos, muy propio de la naturopatía, bien, adecuado a su tipo metabólico, a sus condiciones y a su ambiente. No es lo mismo la alimentación que tiene que llevar alguien en el trópico que alguien que vive en un país de 4 estaciones. No es la misma alimentación que necesito en invierno que en verano. Bien, así que alimentación adecuada es otro principio fundamental de la salud natural. Ejercicio adecuado. De igual manera, todos estos son elementos, yo siempre les digo, no son negociables, no están, digamos, sujetas a interpretaciones filosóficas, políticas, ideológicas, perceptivas. Son lo que son por nuestra biología. Usted es libre de no hacer ejercicio y tener una vida sedentaria, pero sabe y debe saber que va a tener consecuencias tarde o temprano. El problema es que cuando estamos jovencitos no nos pasa nada, pero después a la larga, cuando ya tenemos cierta edad, empiezan todos los achaques propios de una vida sedentaria. Así que el ejercicio adecuado, y también le decimos adecuado, porque no todo el mundo puede hacer los mismos ejercicios. ¿Qué sí puede ser interpretativo? ¿Qué tipo de actividad física te gusta? Bien, pero lo que sí es importante es que necesitamos hacer ejercicio físico. Otro elemento fundamental es que no solamente es cardio, el ejercicio de fuerza es fundamental para la salud general, metabólica, neurológica, cardiovascular. También ha sido un cambio interesante porque antes se privilegiaba más el cardio, pero cardio sin ejercicio de fuerza no es completo. Ejercicio de fuerza sin cardio no es completo. Así que ejercicio adecuado es otra de las bases fundamentales de la salud natural. Así que sí, contacto con la naturaleza. Recordemos que naturopatía viene de la palabra naturopath, el camino de la naturaleza. Estamos diseñados para vivir en la naturaleza, para tomar sol, para hidratarnos adecuadamente, que tiene que estar también en la alimentación adecuada, para tener contacto con los elementos. Recordemos a Arnoldo Ricli, el famoso naturópata suizo que desarrolló también la cura atmosférica. ¿Qué se dio cuenta él? Que iba a la montaña, por allá en los Alpes suizos, se desnudaba, andaba en el contacto con la naturaleza, en el pasto, percibía el sol, el aire y se fortalecía y sanaba con eso. De hecho, se hizo muy famoso y se desarrollaron varios balnearios y fue muy famoso las terapias atmosféricas en el principio del siglo XX en Europa. Por supuesto, en las zonas con mejor clima. Así que el contacto con la naturaleza es fundamental. Hay algunos descubrimientos del mundo científico actual que le dan la razón a los naturópatas. Por ejemplo, bien, ya sabemos que cuando tomamos sol,
nuestro cuerpo es capaz de sintetizar vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para todo el organismo, para el sistema inmunológico, para fortalecer los huesos, para el metabolismo. Bien, es como una hormona que funciona en nuestro cuerpo, para nuestro sistema endocrino. ¿Qué pasa? Que vivimos huyéndole al sol porque nos dijeron que el sol daba cáncer. Vivimos en ambientes con iluminación artificial que no nos permite sintetizar vitamina D. Bien, pero no solamente vitamina D, también se saben los efectos maravillosos, estimulantes que genera el sol en el organismo. Obviamente, tiene que ser adecuado. No es lo mismo, por ejemplo, en el trópico. Acá en el trópico, al mediodía, todo el año hace mucho calor, el sol es muy intenso, al mediodía no es tan bueno porque te quemas. Si hay hipertensión, en una crisis hipertensiva no es un buen momento, pero vaya que sí es importante tomar sol. Puede ser en la mañana, en la tarde, en el caso del trópico. En los países de 4 estaciones, en la época más fría, quizás conviene la hora donde hay mayor incidencia solar, el mejor clima, porque el clima afuera es más bien muy frío. Bien, pero el contacto con la naturaleza es fundamental. Otro descubrimiento que se ha hecho extraordinario es la existencia de microorganismos, de bacterias que están en el suelo, en la tierra, que cuando tiene contacto con nuestro organismo genera una gran cantidad de procesos maravillosos sanadores. Pero además también se ha descubierto que los microorganismos, esto lo decía también Francisco Varela, nuestro sistema inmunológico en realidad es un sistema comunicacional. Tiene que estar en contacto con los microorganismos del suelo, del aire, para poder estar actualizado de dónde va el mundo de los microorganismos, porque nosotros estamos vivos gracias a los microorganismos también. 99.9% de los microorganismos son vitales para la vida y no tienen nada que ver con enfermedades. Bien. O como decía también alguien que no era naturópata, pero fue uno de los primeros microbiólogos, Bichamp, Marcel Bichamp, decía, no son los patógenos los que generan los microorganismos los que son patógenos como tal, es el desequilibrio del medio interno. Esto es muy propio también de la naturopatía. Más allá del patógeno que está generando la enfermedad, es que hay un desequilibrio interno que permite que este patógeno se vuelva, o este microorganismo se vuelva patógeno. Bien, todo eso se está retomando hoy en día en el mundo científico convencional. Ya la naturopatía te lo planteaba de hace bastante tiempo, desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, el baño de sauna, cuando el ambiente es muy frío también, es excelente porque la sudoración va a permitir que liberes toxina, lo que llamaba Manuel de Zeta de Charán el lavado de sangre. Había creado una especie de sauna, unos dispositivos para realizar saunas intensos y poder sudar bastante. Todo eso se logra con el contacto con la naturaleza también. ¿Vale? Así que el contacto con la naturaleza es clave, fundamental. Y otro elemento que se está poniendo muy en boga es el grounding o earthing. Ya lo practicaban los naturópatas, que era caminar descalzo en el pasto, en la grama, en el bosque. Obviamente en un ambiente limpio, que no hayan animales, heces, orinas de animales, etc. ¿Y por qué es saludable? Bueno, en teoría tiene que ver con el electroma, que también están estudiando los científicos. Bien, el electroma son las cargas electromagnéticas que están en nuestro organismo, se pueden medir perfectamente con instrumentos. Muchos científicos están estudiando el tema de las cargas electromagnéticas y al tener contacto con tierra, equilibramos esa sobrecarga que además en un ambiente repleto de dispositivos electromagnéticos que generan también ciertas radiaciones en muy baja concentración, pero que a la larga podría generar desequilibrio, pues también hacer este tipo de prácticas es extraordinario, igual que el tomar el sol. La helioterapia es extraordinaria también. Y también no solamente por la vitamina D, sino también por la radiación y por el equilibrio que se genera en nuestras cargas electromagnéticas. Bien, así que el contacto con la naturaleza es otra extraordinaria base de la salud. Higiene y ambientes adecuados. Otro elemento fundamental de las bases de la salud. Y fíjense que también pongo adecuados. ¿Por qué? Porque tenemos también una cultura que busca una higiene repleta de componentes químicos, incluso con, digamos, disruptores endocrinos, agentes que pueden incorporarse a través de la piel, lo que llamaba Lezeta Charán la nutrición cutánea, bien, y que puede generar también mucho desequilibrio. Entonces la higiene tiene que ser lo más natural posible, bien, y el higiene implica también sol, que entre sol, que haya aire, ¿no? Esos ambientes muy cerrados donde no permiten la entrada de sol, están como encerrados en una cueva que incluso empieza a oler a guardado, a polvo, a sebo. Todo eso ocurre en la gente en la sociedad actual. Cuando llegas a su casa te das cuenta, Dios mío, todo cerrado porque le tienen miedo al aire, al agua, al sereno, a no sé cómo le llamen allá, a tantas cosas, ¿no? La higiene es fundamental. Y ambiente adecuado también implica orden.
Porque si tengo un ambiente donde empiezo a acumular muchos objetos, mi mente se desordena. Fíjense que no es nada más algo físico, también estamos hablando de aspectos mentales, emocionales. Un ambiente de acumulación de objetos, de basura, estoy reciclando y lo que estoy llenándome de basura, o no puedo botar cosas porque les tengo apego emocional. Fíjense que todo está relacionado a físicos, mentales, emocional. Bien. Genera ambientes sucios, a gente con mayor cantidad de microorganismos que pueden volverse patógenos, pero también mentalmente genera desorden. Esto me gusta mucho de algunos campos metafísicos, como es adentro, es afuera. Si tú tienes un ambiente muy desordenado, tu mente está desordenada. Si te cuesta conseguir las cosas porque hay desorden, porque hay mucha suciedad, pues por supuesto tu mente también, hay más estrés, hay una mente desordenada. Por eso muchas veces mi primera recomendación es, tu primera terapia es ordenar tu espacio. Y empecemos a botar todo aquello que no usas, no acumules. Bótalo, regálalo, pero no puedes tener el espacio vital repleto de objetos. Te enfermas, te enfermas. También implica cuidar el tema de la ambientación y de los aires acondicionados, hacerle mantenimientos adecuados, privilegiar el aire natural. Claro, si vivo en una ciudad, pues ojo, ¿qué tengo que hacer para reducir el impacto? Puedo tener plantas que limpien el ambiente, puedo también prácticas para limpiar mi sistema respiratorio, entre muchas otras cosas. Y utilizar los recursos naturales o menos contaminantes para mantenernos higiénicos. Sin germofobia, que también ha sido instaurado en los últimos años. Miedo a los microorganismos. Ya dijimos, más del 99.9% de los microorganismos son saludables. Eso no significa que voy a vivir en un ambiente sucio, ¿no? Pero tampoco puedo estar echándome todo el tiempo alcohol porque estoy matando también los microorganismos buenos. Bien, así que ojo con eso. Muy bien, ya vamos con el octavo. Estamos ya casi listos en nuestras bases de la salud natural. Descanso. Descanso es adecuado. Aquí tenemos un dicho que dice, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, hay que ser activo, hacer ejercicio, tener trabajo productivo, pero también tengo que descansar. Y el descanso no se acumula. No es que, bueno, yo descanso una vez al año. No. Diariamente necesito descansar 6, 8 horas, depende de cada persona. Hay personas que necesitan 6 horas, es suficiente, y otras personas necesitan 8. Pero además esto tiene que ver con los biorritmos. No, yo duermo en la noche, duermo en el día y estoy despierto de noche viendo internet. Haz lo que tú quieras, tú eres libre, pero eso tarde o temprano te va a afectarte a nivel neurológico, va a afectarte a nivel hormonal, va a afectarte a nivel metabólico, porque el ser humano, esto no es negociable, esto no es sujeto a interpretación. El ser humano es un ser diseñado por la biología, por la naturaleza, por Dios, como quieras llamarle, para vivir en el día. Si no, tuviéramos los ojos como las lechuzas, fuéramos nocturnos. No somos seres nocturnos. Todo eso está asociado a tu cerebro, a tu sistema endocrino, el hipotálamo, la pituitaria y la pineal, que son estructuras de nuestro sistema. Cuando perciben la luz solar, activa y libera hormonas de vigilia. Eso se va potenciando en el día y en la noche empiezas a reducir esas hormonas de vigilia y empiezas a liberar hormonas de sueño, como la melatonina, para dormir. Los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, se produce en mayor concentración en el día, pero en la noche se reduce enormemente. Entonces, comer adecuadamente también implica comer en los horarios adecuados. No voy a comerme a las 11, 10, 11 de la noche un plato de pasta, de espagueti, Boloña, con queso y bastante ketchup, como hacen por acá en Venezuela algunos resquiciados. Bien, con mayonesa. Bien, tu organismo no tiene un buen metabolismo y no vas a descansar bien. Y por supuesto te va a costar más levantarte temprano. Fíjense cómo todo está interconectado. Sistema de creencias, gestión emocional. Ay, me provoca un plato de pasta, ¿no? Lo voy a posponer. Yo no voy a comer un plato de pasta a las 10 de la noche. Bien, tengo que aprender a dominar mi ser, mi cuerpo, mis emociones, porque además en gran parte esos gustos no son tuyos, son introyectados por la cultura. El descanso, entonces, también es fundamental hacerlo en las horas adecuadas, diariamente, no acumularlo, pero también de manera moderada, porque tampoco voy a dormir 14, 16 horas. Bien, tampoco es bueno. Ni tan calvo, ni con dos pelucas, como decimos por acá. Moderación en todo es el 10º punto que queremos hablar. Moderación en todo, en sistema de creencias, en gestión emocional, en la alimentación adecuada, en el trabajo productivo, en el ejercicio, en el descanso, en la higiene. Todo tiene que ser desde un punto de vista moderado. Una vida frugal, una vida tranquila. Eso es la medicina más importante. Un estilo de vida moderado.
donde haya un equilibrio, por eso colocamos esta imagen aquí, un equilibrio físico, mental, emocional, social y ambiental. Así que la moderación es un principio fundamental en todo. De hecho, hay personas que se obsesionan tanto con la alimentación saludable que no son moderados y eso les genera un estrés terrible que los enferma. Entonces digo, moderado, sin obsesiones, flexible. Nuestro cuerpo es extraordinario. Lo importante es mantener ese equilibrio dinámico porque lo único constante en la vida es el cambio. Nuestro cuerpo está cambiando, nuestra alimentación ha de cambiar, nuestro estilo de vida va a cambiar. La actividad física que hago en invierno puede ser más intensa que la que hago en verano. ¿Por qué? Por el clima, por ejemplo. Y así hay otros elementos que podemos ir cambiando de instante en instante porque el cuerpo y la vida misma, la realidad, cambia de instante a instante. Como decía el filósofo presocrático Heráclito, que cada vez que nos bañamos, el río nunca es el mismo, porque cada vez que me baño en el río ha cambiado, pero el que se baña también ha cambiado. Todo es constante cambio. Y por supuesto nosotros le damos esta clave, basado en los recursos disponibles. Como les decía, no es lo mismo alguien que viva aquí en el trópico, por ejemplo, yo estoy por estos lados, a alguien que vive por aquí, o alguien que vive por acá. Son plantas distintas, alimentos distintos, temporadas distintas, ambiente distinto, incidencia solar diferente. Entonces yo tengo que adecuar mi estilo de vida y alimentación en función del lugar donde vivo y de los recursos que dispongo. Tienes un superalimento, aquí está, te lo conseguí por internet. Resulta que no lo consigues en el lugar donde vives o muy costoso. No tiene mucho sentido. O es importado y probablemente esté contaminado o no esté fresco. Pues entonces, ¿cuáles son los recursos que dispones en el lugar donde vives que van a estar más frescos, más saludables, menos contaminados y además van a ser más económicos? Fíjense cómo todo está interconectado. Esa es la visión holística. Es un cambio fundamental, trascendental, de mentalidad, es una liberación, es salir de la caja. Así que mis estimados, mis estimadas, esta ha sido nuestra masterclass, las bases de la salud natural. Quiero agradecerles enormemente a todos los participantes y por supuesto al maravilloso Instituto de Medicina Natural que está haciendo un trabajo extraordinario y como siempre agradecerle por la oportunidad de aportar en este maravilloso proceso que es la educación para la salud natural. Recuerden, mi nombre es Javier Noel. Estoy acá para servirles. Chao.